Cuando se habla del tema de compromiso ético y educación, yo creo que hay que enmarcarlo de entrada en una primera reflexión, que muchas veces cuando hablamos de compromisos éticos o de profesiones, pensamos generalmente en la existencia de códigos deontológicos, códigos éticos, reglamentos, que lo que hacen es intentar regular los derechos y deberes que tienen los profesionales. Los códigos profesionales y los documentos que recogen prácticas de referencia, buenas prácticas profesionales, tienen mucha historia y se han dado en muchos colectivos profesionales. Pero yo también les he de decir que los códigos por sí mismos no resuelven nada. Los códigos en la mayoría de ocasiones sirven para que el profesional pueda defenderse en ocasiones de denuncias y para que el usuario pueda también denunciar cuando se incumplen determinadas normas. Pero el problema de fondo en el ejercicio profesional no es el respetar o no un código, sino el que la persona ante las situaciones generalmente de incertidumbre, inciertas ante las que se encuentra como profesional, sepa actuar de una forma ética. Y eso no se puede escribir en un código. Eso se tiene que integrar como persona y se tiene que vivir como se vive una profesión. Si uno tiene situaciones de dificultad para poder resolver situaciones inciertas, tendrá que intentar compartir con otros, reflexionar sobre esas situaciones y poder irse construyendo una manera de abordar la profesión ética y comprometida. Y esto es un poco el objetivo de lo que yo voy a plantearles. No tanto voy a hablarles de un código deontológico, ni de un conjunto de derechos y deberes de los profesionales de la educación, que existen códigos que son necesarios, que además son convenientes reflexionar sobre ellos, pero voy a intentar apostar sobre todo por una propuesta mucho más centrada en lo que es el ejercicio profesional. Y voy a empezar con esta primera transparencia. Cuando hablamos de profesión, tendríamos que entender que lo hacemos en el marco de lo que llamamos todos nosotros una sociedad del aprendizaje continuo, una sociedad de la información. Es decir, estamos hablando del ejercicio profesional, pero no simplemente pensando en que el ejercicio profesional tiene un impacto en aquellos usuarios con los que nosotros trabajamos, sino que la manera como ejercemos la profesión también tiene un impacto en nosotros mismos, porque a través de la profesión vamos aprendiendo también a vivir. Algunos autores incluso hace mucho tiempo, cuando hablaba la vida es un quehacer, el quehacer ético es quehacerse a sí mismo, pues la vida profesional, de esa parte, esa dimensión de la vida, también forma a la persona. Por lo tanto, la manera como nosotros ejerceremos una profesión influye en nuestra manera de ser como personas y por lo tanto vuelve a influir en nuestra manera de actuar profesionalmente. Insisto en esto porque si no parecería que la preocupación por la ética y el compromiso profesional solo tuviera importancia en función del otro y tiene mucha importancia en función de uno mismo. Las personas nos hacemos en nuestra vida familiar, nos hacemos en nuestra vida con los amigos, nos hacemos en nuestra vida en el mundo del trabajo. Los estudiantes adquieren un carácter o una identidad universitaria según cómo la universidad enfoca su misión. Es decir, no somos ajenos a lo que nos pasa a lo largo de la vida y por lo tanto tampoco somos ajenos a lo que nos pasa a través del ejercicio profesional. De ahí que hablar de compromiso ético es compromiso ético y profesión en relación a los otros y en relación incluso a nosotros mismos. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Sí, gracias. Mire, hay dos maneras fundamentales, ustedes conocerán probablemente textos sobre profesiones, sobre compromiso, sobre ética. Hay dos maneras fundamentales de entender una actividad profesional. Desde una perspectiva instrumental y desde una perspectiva mucho más moral y ética. Desde la perspectiva instrumental, una profesión se ha definido hace mucho tiempo, Max Weber ya la definió de una manera muy clara, como una actividad especializada, permanente, que constituye una fuente de ingresos y un fundamento económico, que permite a las personas vivir ejerciendo una actividad. Cuando una persona hace eso, según esta perspectiva, estaría ejerciendo y tiene una profesión. Es decir,
Otros autores se referirían en estos mismos términos diciendo un profesional es aquel que domina un conjunto de técnicas que aprende a través de los estudios y que le dan un oficio. Bien, esto es una forma de abordar la actividad profesional, pero pase, sí, por favor. Nosotros entendemos que esta manera profesional, perdón, esta manera instrumental de aproximarnos a la profesión, que es legítima, es decir, el dominar una serie de técnicas es una condición necesaria para que una persona diga que es un profesional, pero de todas formas no agota la dimensión profesional de una actividad. Y sobre todo no la agota desde el punto de vista ético, porque también podríamos decir que una profesión es determinado tipo de técnicas, determinado tipo de oficio, pero para hacer el mal, igual que puede ser para hacer el bien. Tanto cuando hablamos de un compromiso ético profesional, nos tenemos que referir a más cosas, nos tenemos que referir a más valores, y ahora lo vamos a hacer. La razón instrumental que yo he planteado y el ejercicio profesional, obviamente se refiere a formas de ganarse la vida honradamente, no tenemos nada en contra de eso, pero no garantiza el buen ejercicio de una profesión y, por supuesto, tampoco incidirá demasiado en nuestra manera de ser como personas. Probablemente puede incidir en nuestra vida particular, pero no en nuestros valores y en nuestros principios. Necesitamos, por favor, una perspectiva distinta, una naturaleza sobre la actividad profesional que arranca más bien de la razón ética y de la razón moral, por la cual decimos una profesión, una actividad profesional, es aquella que además de ser un oficio, además de permitir en ocasiones ganarse la vida, porque puede haber casos en los que no sea una forma de ganarse la vida por voluntariado, pero además de todo eso, esa actividad profesional procure el logro de unos bienes internos. Ahora explicaremos un poco el concepto de bien interno, que me imagino que ustedes seguro conocen, pero para situarlo, que está guiada por unos valores, que se basa en unos principios, que conlleva unas virtudes, es decir, unas formas de hacerlo bueno y hacerlo bien, y que además normalmente las profesiones, nos dice Adela Cortina, siempre se ejercen desde esta perspectiva moral en clave de comunidad de colegas y fundamentalmente de comunidad de colegas y de usuarios. ¿Me permite pasar otra vez al anterior? Fíjense que la primera idea es que procura bienes internos. ¿Qué son los bienes internos de una actividad? Voy a poner un ejemplo para no extenderme excesivamente en términos conceptuales. Cuando una persona desempeña una actividad, puede estar intentando, mediante esa actividad profesional, hacer cada vez mejor su actividad profesional. Por ejemplo, un médico que se dedica a la cirugía, mediante las intervenciones quirúrgicas, procura la excelencia en esa forma de hacer. En el fondo está intentando hacer lo mejor posible. Eso sería conseguir un bien interno a la profesión. Es un bien interno porque cuando un maestro está actuando e intenta hacer bien su tarea de maestro, lo que está intentando es alcanzar la excelencia de esa actividad. Eso sería buscar un bien interno. También puede ocurrir que ese médico o ese juez o ese maestro, además de eso, quiera ser simpático en la clase y hacerlo muy bien y quiera ganar dinero, quiera ser famoso, que son también bienes legítimos muchas veces, pero ya no son bienes internos de la profesión, son bienes externos, son bienes que uno puede aspirar a tener y que es legítimo que los busque, o por lo menos una gran parte pueden ser legítimos, pero que no justifican ni ayudan a que la actividad sea más excelente. Esta diferencia es muy importante tenerla presente cuando hablamos del compromiso ético de una profesión, y más en el caso de la educativa, porque fíjense ustedes que cuando una persona va confundiendo los bienes internos con los bienes externos, va iniciando un proceso de corrupción. La corrupción es cuando uno piensa que aquello que está buscando es casi consustancial con su actividad, cuando en realidad es algo que a lo mejor incluso es legítimo, pero que no le va a dar más excelencia a lo que está haciendo. Tener muy claro cuáles son los bienes internos de una actividad es la primera condición para actuar éticamente y comprometerse éticamente. Por eso insistimos en que esta perspectiva más moral y no tanto instrumental es la que debe presidir cualquier actividad profesional y especialmente una actividad como la nuestra en el campo de la educación. Pasamos, si puede ser. La actividad nuestra profesional, incluso aunque se llame profesional, la actividad que se dedica a la educación, por decirlo de alguna manera, puede y adopta, de hecho, diferentes formas. Muchos de ustedes seguro que en algún momento han actuado como voluntarios.
Es decir, que ni siquiera ha sido una actividad profesional en el sentido de Max Weber, no había una ganancia allí, ni había, incluso a veces no había ningún dominio de técnicas, había muy buena voluntad. También es evidente que muchas personas hacen y desempeñan su tarea como una ocupación. Tienen un trabajo, como el que vende pizzas o el que arregla relojes. Y esa persona cumple con sus horarios y tiene una ocupación laboral. Es una forma de dedicarse a la educación. Muy probablemente esta forma no conlleva necesariamente la idea de compromiso ético ni de profesión, pero es una forma de ocuparse laboralmente que, por desgracia, en nuestra sociedad, y en el caso de nuestra sociedad en concreto, en muchas ocasiones ejercen personas porque no han encontrado otro trabajo o porque necesitan una forma de ganarse la vida y encuentran una ocupación ahí. Se puede vivir también la actividad profesional en educación como un oficio. Una persona que no solamente cumple con las obligaciones laborales, sino que además procura estar al día. Y si aparecen nuevas especialidades, nuevos conocimientos, se pone al día para hacer su tarea bien hecha. Es la persona que tiene oficio, es una persona que es un profesional que cumple con su ocupación laboral y que además tiene una expertise. Desde el punto de vista que nos interesa destacar aquí, hay que llegar a un cuarto nivel, que sería entender la profesión. Para pasar. Vale, ¿con cuál es? Vale, gracias. Que sería entender la profesión en un cuarto nivel, que es el de la vocación o del compromiso. No es simplemente una ocupación, no es simplemente un oficio, necesita alguna cosa más, que es esta vocación y compromiso, que en el fondo es en el logro de los bienes internos que hemos comentado antes. ¿Cómo? Tengo que estar allí. No, se puede dirigir. Me voy a referir a la idea esta del compromiso, de la vocación, para extenderme un poco más. Fíjense que hasta aquí lo que he intentado explicar es que la actividad profesional en educación se debe contemplar, o que mi propuesta es que debería contemplarse desde una perspectiva más moral que instrumental, que se debe de contemplar desde una perspectiva entendida como una profesión, no como un simple oficio ni como una simple ocupación laboral. Esto quiere decir que, me imagino que ustedes compartirán conmigo, todos conocemos maestros y maestras, profesionales de la educación, que la viven como un oficio, y punto, y no se comprometen más allá. Y hay quien lo vive como una obligación laboral y se le cae el lápiz justo a la hora que toca, es decir que, y a lo mejor no le se puede decir nada, pero eso no es la propuesta de un compromiso ético. Ese tercer nivel de vocación voy a comentar algunas cuestiones respecto a ella. ¿Qué quiere decir una vocación o un compromiso? Yo prefiero utilizar el término compromiso que vocación, y explicaré por qué. Es cierto que cuando hablamos de vocación, de compromiso, de una actividad profesional, es que la persona tiene como una especie de llamada de que le apetece cumplir con aquella función. Y por eso siente vocación. Se habla de la vocación de los médicos, de la vocación de los maestros. Hay una llamada que hace que la persona sienta una especial provocación de que aquella actividad va a llenarle como persona y además va a servir a los demás. Generalmente todas las vocaciones tienen esta dimensión. En el campo de la educación es muy importante que tengamos vocación, pero no es suficiente. Hay muchas personas con vocación que no sé si sería mejor que no estuvieran en el mundo de la educación, porque la vocación tiene que estar acompañada de una buena preparación. Y el primer compromiso ético que ha de tener un profesional, además de la vocación, es tener un nivel de preparación suficiente, es decir, tener mucho oficio y dominar las técnicas necesarias, porque además de esa vocación sepa dar respuesta y lograr los bienes internos que procura. Por eso, en el campo de la profesión educativa, nos interesa ese nivel de vocación, ese nivel de llamada, pero siempre que esté acompañado de un nivel de formación del carácter que busca precisamente el logro de esos bienes internos. Fíjense que aquí ponemos formarse en el carácter para proporcionar el bien específico, es decir, ese bien interno que hablábamos antes, que luego nos vamos a referir en qué consiste en el campo de la educación, o yo voy a intentar sintetizar en qué consiste, pero que además decimos no limitándose al cumplimiento legal, volvemos a insistir,
ni a las limitaciones institucionales, es decir, no hablamos de un compromiso solo con el cumplimiento de la norma, ni con el cumplimiento de lo obligado, ni de las leyes, sino especialmente orientado al logro de esos bienes internos. Y entender también que hoy, y esto quizás es distinto de hace un tiempo, la actividad de un profesional de la educación probablemente no podemos entenderla en clave individual. Y esta es una tarea que nos supone un cierto esfuerzo, porque estamos acostumbrados, en términos generales, a entender nuestra función más bien como algo individual, con una responsabilidad clarísima, cosa que es muy valorado y que yo creo que es importante continuar valorando, pero que hoy día no es suficiente. Nuestra tarea es muy compleja, nuestra tarea requiere trabajar en equipo y eso no es algo que estemos acostumbrados. Nuestra cultura es más bien individual en cuanto entendemos nuestra tarea educativa y deberíamos de dar un paso fuertísimo porque el carácter de nuestra profesión exige trabajar colegiadamente, porque los problemas son complejos y no se pueden resolver en clave individual. Fíjense que hemos considerado, primero, la vocación no es suficiente, hace falta una preparación. Esta preparación nos ha de permitir identificar claramente cuáles son esos bienes internos para intentar conseguirlos y, por otra parte, entender que nuestra tarea es una tarea que debe hacerse en equipo. Vamos a pasar al siguiente. Perdón, un momento. Hemos comentado antes que la vocación y el compromiso ético del profesional debía pasar de unos niveles de compromiso más centrado. Ustedes conocen el desarrollo moral en el campo de las profesiones, habla de diferentes estadios, niveles preconvencionales, posconvencionales y convencionales. En ocasiones las profesiones se regulan, y los códigos son un ejemplo, por una serie de obligaciones y de derechos y de deberes. Ese sería, cumplir con un código profesional sería limitarnos a ese nivel un poco de reforzadores y de estímulos que te obligan a actuar de una forma o de otra. El primer paso que deberíamos dar como profesionales es superar ese nivel de obligaciones que hay que cumplir para acceder a un nivel intermedio, que sería este nivel más convencional, en el cual lo que uno busca, este nivel más convencional, es competir consigo mismo y ser más excelente en su tarea. Y esto es lo primero que nuestra profesión debería de guiar nuestro comportamiento, intentar alcanzar niveles mejores de nuestra actividad profesional. Y por último, sobre todo, estos niveles mejores de actividad profesional, intentar que estén centrados también en el compromiso con las personas y el compromiso con la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Voy a entrar en concreto, es que esto es un problema de pasar. ¿Cuáles son los bienes internos? Es decir, entender la profesión desde el punto de vista del compromiso ético, desde una posición moral, buscando unos bienes internos. Estos son los que en principio yo creo que deberíamos de tener como principales. En primer lugar, el compromiso de un profesional de la educación, y en concreto de un maestro o de una maestra, es alcanzar la mejor calidad posible en educación. Y la calidad en educación se obtiene cuando uno busca a la vez mejores niveles de excelencia en los aprendizajes, combinados con mejores niveles de equidad en el sistema. Yo creo que esta es una primera concepción sobre la calidad, que no todas las formas de entender ni planteamientos pedagógicos sobre lo que es la calidad en la educación comparten, porque algunas concepciones sobre la calidad se centran específicamente en la excelencia de los aprendizajes, olvidando la parte de la equidad, u otros también se plantean centrados en la equidad y descuidando la preocupación por la excelencia. El profesional de la educación debe intentar apostar en los dos niveles, en el de la excelencia y en el de la equidad, lo cual significa avanzar hacia un sistema inclusivo, social, en el cual atendamos las peculiaridades de cada alumno en las mejores condiciones posibles. Luego, al final, insistiré en algunos puntos que son concretos de aplicación inmediata, pero una de las primeras conclusiones que hay que sacar de lo que debería ser el compromiso ético de un profesional es tener expectativas altas respecto a lo que son capaces de dar sus alumnos. Esta es la primera característica, la primera condición buena para poder obtener resultados de alta calidad y excelencia en los aprendizajes.
aprendizajes. Cuando ustedes saben perfectamente que cuando uno tiene altas expectativas en los aprendizajes de sus alumnos, estos dan mucho más de sí que cuando uno no tiene estas expectativas. Y cuando uno actúa con equidad y da más a aquellos o aquellas que quizás están menos escuchados, es cuando están consiguiendo también mejores resultados de calidad. Por lo tanto, en primer lugar y sobre todo, alcanzar la calidad de la educación. En segundo lugar, avanzar hacia un sistema social inclusivo. Esto no lo puede hacer solo el maestro ni el profesional de la educación, pero sí que debe de contribuir en su parte, poniendo su parte para un logro de una sociedad mucho más inclusiva. Intentar abordar como educador todos aquellos valores que permitan avanzar en una sociedad más democrática y sobre todo también favorecer que las personas con las que está trabajando, en los contextos en los que esté trabajando, cada vez estén en mejores condiciones de cuidarse de los demás y de cuidarse de uno mismo. Esto es sencillo de escribir y ustedes saben que esto es complejo de conseguir. Pero son diferentes objetivos que no son solo la excelencia del aprendizaje la que han de buscar, ni tampoco solamente otras cuestiones, sino intentar combinar esta preocupación tanto por el aprendizaje como por la inclusión social, como por el logro de una sociedad más participativa y más democrática y con el logro de personas en condiciones de poder ser responsables ante los otros y también ser responsables ante sí mismos y cuidarse de sí mismos en un mundo en el que no es tan fácil y por lo tanto al que hay que prestar una atención especial en lo que podemos conocer todos como el desarrollo de pensamiento crítico en nuestros alumnos, el desarrollo de responsabilidad ante el otro de nuestros alumnos. Bueno. Los ámbitos del compromiso que debe tener un profesional de la educación, fundamentalmente aquí he puesto los que a mí me parecen como más destacados. En primer lugar, tiene un compromiso con la institución, con el carácter propio, el ideario que tenga cada institución, debe de ser capaz de comprometerse con esos valores. Si decíamos al principio que una actividad profesional desde una perspectiva moral y ética debía suponer necesariamente una búsqueda de bienes internos, también hemos dicho después que debe estar guiado por un tipo de valores. Según donde ejerza cada profesional, puede tener unos valores que son compartidos socialmente, pero también puede encontrarse con unos valores propios de la institución en la que trabaje. Es importante y a veces genera mucha controversia, incluso genera situaciones de indefensión en los profesionales cuando su sistema de valores o su sistema de creencias entra en conflicto con el sistema de valores o el ideario o el sistema de creencias de la institución donde se encuentre. Esa es una dimensión que tiene que tener presente el profesional. Lógicamente ha de haber un compromiso con esa institución. Después veremos que ese compromiso tampoco tiene por qué ser absoluto, sino que el compromiso fundamental, como hemos dicho antes, de un profesional lo ha de estar con los primeros objetivos que hemos dicho. Por lo tanto, en lograr excelencia, inclusión. Si hay modelos o planteamientos pedagógicos que no van en esa línea, probablemente no obligan con igual compromiso a los profesionales, ¿no? Con las familias, con sus colegas, con los distintos agentes con los que interviene, y sobre todo con la construcción de una personalidad moral en los alumnos y alumnas en los que está trabajando, ¿no? Quizás podíamos insistir, perdonar, porque esto... Perdón. Perdón un momento. En relación con los ámbitos de compromiso que le corresponden a un profesional de la educación, yo voy a hacer referencia ahora a algunas cuestiones concretas que están relacionadas con los bienes internos que comentábamos antes y con ese nivel de compromiso con los distintos agentes con los que colabora y trabaja. Me voy a referir a ellos para luego, si ustedes quieren, poder discutir sobre estas cuestiones, sin perder de vista sobre todo que lo que he intentado hasta aquí exponerles es que el compromiso ético en la profesión educativa pasa por entender la actividad como una profesión, pasa por entenderla en clave de una razón ética,
que lo que nos obliga es a buscar unos bienes internos y no confundirlos con bienes externos, y pasa por un trabajo cooperativo en el cual se plantean necesariamente el trabajo en equipo y también el compromiso con una serie de agentes con los que nosotros trabajamos. Me voy a referir ahora a algunas cuestiones que me parece que en la práctica profesional ponen o generan controversias entre las personas que, estando de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, pues pueden no coincidir en algunos aspectos en el momento de ejercer su práctica o de desarrollar su profesión educativa. La primera es que uno de los problemas que nos encontramos los profesionales de la educación es el saber combinar el ejercicio de la autoridad moral de nosotros como profesionales con las actuaciones y los comportamientos de nuestros alumnos y alumnas. En ese contexto, el compromiso ético de un profesional de la educación debe ser fundamentalmente, o debe basarse fundamentalmente en respetar a esa persona con la que está trabajando, aceptarla como persona, como veremos más adelante, pero también a la vez exigir un rendimiento adecuado de esa persona. Ese compromiso con la calidad del aprendizaje, a mi entender, lo que nos plantea es la necesaria correspondencia respecto a que el compromiso del profesor es de intentar ejercer esa autoridad moral y a la vez exigir ese rendimiento de aprendizaje. Estamos en unos momentos en los que la escuela en ocasiones ha bajado la guardia respecto a la exigencia de rendimiento y de calidad. Esa es una actitud que evidentemente no es fácil a veces de mantener, pero yo en cambio creo que el primer compromiso ético de un profesional de la educación es conseguir que la calidad del aprendizaje se dé. Por lo tanto, ahí tiene que haber un punto medio entre lo que es la exigencia y por lo tanto el ejercicio de la autoridad del educador con el respeto a la singularidad de cada uno y también con el momento de aprendizaje y maduración que cada persona posea. Eso genera situaciones de dificultades de aprendizaje importantes, trastornos a veces incluso o situaciones y complicaciones en la personalidad de nuestros alumnos, y cuando un profesional se encuentra ante una situación de este estilo debe de tener dos criterios básicos. El primero, debe de ser una persona que esté en condiciones suficientes para abordar esas situaciones, por lo tanto una persona que tenga una buena disposición a la formación continua como profesional, a intentar saber sobre los aspectos que debe saber. Yo creo que no descubro nada si digo que nuestros colegas y nosotros mismos en ocasiones no tenemos siempre el conocimiento suficiente que deberíamos de tener para atender según qué determinadas dificultades de aprendizaje, en algunos casos porque incluso esas son más complejas de las que a lo mejor nos corresponden. Entonces la mejor actitud y el compromiso que va a tener un profesional ante estas situaciones es saber hasta dónde puede llegar él y a dónde debe recurrir a otros colegas para poder actuar de forma cooperativa de manera eficaz. Y no siempre esta actitud la mostramos porque entendemos que nosotros somos los responsables. Volvemos a la idea esta del trabajo en clave individual, cuando en realidad la mayoría de situaciones complejas con las que nos encontramos y en las que se exige una responsabilidad ética fuerte, la primera manera de manifestarlo es compartiendo el problema con otros, compartiendo también la posible solución y planteando soluciones alternativas. Tercera cuestión que me parece importante plantear aquí en relación con el compromiso ético. En ese tema de la autoridad y del respeto y de la disciplina, la relación que mantenemos con nuestros alumnos en ocasiones es una relación que genera problemas de convivencia, incluso problemas de autoridad del maestro. Es importante que, desde mi punto de vista, tengamos claro que una cosa es la relación que tenemos como maestro y alumnos, que es una relación, como ustedes saben muy bien, en la que uno ejerce un papel y otro ejerce otro, y la relación que como personas se mantienen entre los alumnos y los profesores. Los maestros y profesores, en tanto que personas, deben de cuidar especialmente el profesional de la educación que esa relación sea una relación simétrica, una relación de respeto y de reconocimiento del alumno y no una relación de sujeción y de dominio, cosa distinta de la que debe ser en tanto que maestro y alumno, y esa diferenciación no siempre la hacemos. Existe en ocasiones un exceso de relación de iguales entre profesorado y alumnos que no conlleva necesariamente más éxito desde el punto de vista de la convivencia ni del aprendizaje, y a veces un exceso de autoritarismo que lo que hace es no reconocer a la figura del alumno, con lo cual es muy difícil que ese alumno sea capaz de alcanzar autoestima suficiente y de ser responsable de sus actos y de incrementar y mejorar
sus niveles de aprendizaje y de desarrollo personal. Mantener ese equilibrio entre la autoridad del maestro y el reconocimiento de la persona del alumno es clave en nuestra tarea y es uno de los elementos del compromiso ético que debe tener nuestra profesión. Es uno de las prácticas que deberían de estar asociadas a ese logro de bienes internos. Otra consideración que me parece importante cuando uno hace una reflexión sobre en qué me he de comprometer, me he de comprometer en mantener esa relación de respeto y reconocimiento, me he de comprometer en que cuando un tema no sepa demasiado busque otros que sepan y me ayuden a poder resolver mejor mi situación y no pensar que voy a ser capaz yo de hacerlo todo solo. Y hay otra dimensión en la que nosotros a veces también nos encontramos en una cierta inferioridad de condiciones y que deberíamos de ser capaces de superar. Y es que no conocemos suficientemente a veces los avances que en determinados ámbitos de la ciencia y de la cultura o los desarrollos en el campo de la ciencia y de la cultura se dan a nuestro alrededor. La profesión docente a veces se centra mucho en la actividad docente y nos centramos mucho en aquellas cosas aplicadas que podemos enseñar o en aquellas técnicas que nos pueden ayudar a enseñar más. Y un compromiso que deberíamos de tener como docentes es el compromiso de preocuparnos culturalmente por estar lo más cultivados posibles, por intentar saber más sobre muchas cosas, sobre las que nos interesen, pero no para poderlas enseñar en algún momento, sino para tener mayor densidad cultural, para poder tener más propiedad respecto a lo que nosotros opinamos y a lo que opinan nuestros alumnos y con los que necesariamente conversamos sistemáticamente.